tardes a todos, a todas quienes nos están viendo, quienes nos comienzan a ver en esta tarde de día jueves. Pablo es mi nombre, dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Hoy día estamos en este quinto en vivo, en una transmisión especial con una invitada muy especial, amiga personal, compañera Pili de Radio Fuego Violeta. Y también con Francisco, presidente del sindicato. Así que vamos a estar conversando en relación a qué es el sindicato. Vamos a estar conversando y ojalá que puedan ir haciendo preguntas que vayan surgiendo en relación a Sintrasub, a cómo surge esta organización sindical, hacia dónde se proyecta. Y nada, como siempre, de rigor, vamos a ir a un video, esta vez propio. La otra vez nos bajaron la publicación porque teníamos un video de no me acuerdo qué grupo, así que tuvimos que hacer un tema propio y bueno, ahí saludar a los compañeros y las compañeras que le pusieron bueno a una canción que lo lanzamos este domingo, que se llama El Sename no Cená. Así que volvemos, yo le entrego el programa a la compañera Pili. Gracias, Pili, Radio Fuego Violeta. Un gusto. Eso, volvemos y ahí tú, Pili, hace y deshace con el espacio del Sintrasub. ¿Ya? Perfecto, nos vemos a la vuelta. Ya, bacán. Entonces vamos con el tema. El Sename nace. Ya no sé, lo mandan al psicólogo. En mi tiempo ya era mejor y tanto ya más grande. En mi tiempo iba una pasar el traste y... Daremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se ve de mi vocación, luchan con moderación. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarios a la niña y la adolescencia, para que hablar y Sename no hace nada. Niños y niñas son bienes de mercado, son un negocio para el Estado. Pesa más el negocio que resolver la miseria. ¿Será que de unos pocos es toda esta mierda? El Sename se miente. Los políticos no están con la gente. Se vulneran derechos básicos por delincuentes de cuello y corbata. Te atan a la soga. Hey, mujeres, trabajamos codo a codo en nuestra zona. Pero es el Estado el que nos traiciona. El que nos traiciona. Frente a esta doble desprotección está Sintrasub Sename, que se encamina a exigir, conquistar y defender los derechos laborales y los derechos de la niñez y juventud de este país. Daremos la voz que no se calla, daremos la lucha en la batalla, porque la injusticia y corrupción se ve de mi vocación, luchan con vulneración. Hoy siempre denunciamos, la subcontratación no avalamos, privados precarios a la niña y la adolescencia, para que hablar y Sename no hace nada. Las niñas y niños no se venden, son el futuro de nuestra gente. Aunque nos callen, esto no será diferente. Desde octubre que nuestro pueblo es el que resuelve. Somos los trabajadores los que tenemos la clave. Aunque nos callen, esto no será diferente. Codo a codo luchando por nuestra gente. Seguiremos trabajando por los niños, cueste lo que cueste. Jorge Barudi nos decía que el sufrimiento que vivimos los trabajadores y las trabajadoras de la niñez y juventud, así como la rotación permanente que vemos en los programas a diario, demuestra que no está internalizada en los responsables políticos la idea de que hay que cuidar al trabajador, a la trabajadora. Somos nosotras, el instrumento fundamental de los programas de protección. Toda institución incapaz de proteger a sus trabajadores y trabajadoras ejerce una doble violencia a cientos de trabajadores y por ende a la niñez y a la juventud que el Estado y estas instituciones han dicho proteger. Han dicho proteger. Ahí está. Sí. Ya. Bueno, volvemos. Bueno, me presento, soy Pilar, soy parte de Fuego Violeta, Radio Fuego Violeta. Somos un podcast feminista que se encuentra trabajando desde el sur, desde la ciudad de Valdivia, Puerto Montt. Estas dos ciudades que se encuentran bastante cerca, pero que tienen múltiples
complejidades. Y también, obviamente, descubriendo y trabajando con compañeras en función del feminismo. Así que encantada de estar en este espacio donde ustedes se organizan y poder moderar en esta instancia. Bueno, Pablo, bueno, Francisco, me gustaría saber cómo ustedes se han formado, lo difícil que ha sido este proceso, pero principalmente, ¿qué es el Sintrasub? ¿Pablo o Francisco? ¿Quién va? Voy. Bueno, buenas noches a todos, a todas los que nos están ahí viendo. Agradecido ahí a Pilar por el espacio, Radio Fuego Violeta. Se agradece, siempre necesaria la articulación entre las organizaciones sociales. Bueno, Sintrasub Sename es una organización que es bien novata, bien nuevita, surge el año 2018. Somos un sindicato que nos consideramos todavía en construcción, en consolidación. Toda vez que sabemos, ¿cierto? Y la experiencia nos dice que las dificultades de organización dentro de nuestro sector son bien complejas. Nuestra organización recoge la experiencia de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país que de una u otra manera intentaron, no una, sino que varias veces organizarse en sus lugares de trabajo, en sus programas, con sus equipos para poder revertir la precariedad laboral y poder también revertir la deficiencia de la política de la niñez y juventud en este país. En ese contexto, nosotros y nosotras articulamos a principios del 2018 algunas asambleas zonales previa a la constitución del sindicato propiamente tal, en Valparaíso, Santiago, Valdivia, en donde se instaló la discusión de cuál era la herramienta sindical más idónea para poder avanzar decididamente a hacer un espacio orgánico de trabajadores y trabajadoras que pudiese hacerle peso, ¿cierto?, a la nefasta política de la niñez y juventud, al Servicio Nacional de Menores y a los organismos colaboradores. Es así como dentro de la discusión surge la necesidad de buscar una alternativa orgánica, y en eso vimos el carácter de sindicato interempresa, que se diferencia y distancia un poco del sindicato empresa. Sindicato empresa, similar a sindicato de organismo colaborador, que dado que los organismos colaboradores en su gran inmensa mayoría son mediana, pequeña empresa, difícilmente se puede lograr, ¿cierto?, la organización sindical, y eso ha sido la práctica y la evidencia que nosotros hemos visto. Intentonas de organizarse, pero el empleador sistemáticamente recurre a la desvinculación del equipo completo, al despido de un trabajador que era como el cabecillas, o a la espera del término del proyecto para poder desvincularlos a todos de manera un poco más sutil. Y claro, en eso lo que nosotros apostamos como organización sindical es a evitar, evidentemente, la desvinculación de los trabajadores. Nuestra premisa fundamental es cuidar nuestra fuente de trabajo, nuestra pega, porque es una pega que muchos de nosotros y nosotras queremos. Y en ese contexto el sindicato interempresa nos permitía algunas cuestiones súper relevantes para nosotros. Uno, que los trabajadores y trabajadoras afiliados al sindicato los empleadores no tienen conocimiento de los trabajadores que están afiliados. El empleador no tiene información de la cantidad de socios que tenemos, y nos permite, ¿cierto?, poder tener un carácter un poco de sindicato un poco más clandestino mientras nos consolidamos como una organización sindical fuerte. Mientras no tengamos ese carácter de fuerte y de masivo, creemos que es pertinente ser más preventivo, actuar evidentemente, pero resguardarnos como trabajadores y trabajadoras. Como para que no haya una persecución constante. Claro. Y en eso, bueno, partimos el 2018, en octubre del 2018, noviembre del 2018, con 12 organismos colaboradores, aproximadamente 35 trabajadores se afiliaron, y hoy ya estamos creciendo de forma exponencial. Estamos en más de 12 regiones, estamos en más de 35 organismos colaboradores, y ya creemos representar a un segmento importante de trabajadores y trabajadoras que tienen un perfil súper particular, que es velar por los derechos de los trabajadores, pero también por el derecho de la niñez y juventud, y creo que eso se ha ido cada vez viendo más plasmado en nuestro accionar. Sí, bueno, se ha visto también. Pablo, ¿nos quieres contar algo más? Porque si bien, igual me gustaría saber por el funcionamiento general. Sí, bueno, igual, un poco complementando lo que decía el Francisco,
la idea de tener un sindicato interempresa, o me voy más para atrás todavía. El Sename, para quienes nos están viendo y para quienes conocen bien la red Sename, la constituye en más de un 96% la red privada del Sename, los famosos organismos colaboradores acreditados. Y lo interesante de esa cifra es que son 450 empresas sociales que ejecutan programas del Estado a través de sistemas de licitaciones, con tipo voucher, pagos por subvención, por niño, de los cuales hay 15 que perciben un poco más del 52% del total de los recursos. Ya, entonces como 15 empresas grandes, como el grupo de los 15, que tienen una suerte de oligopolio. Y en ese sentido, y pensando que obviamente esta red privada del Sename está en todo Chile, tenemos una estructura hoy día, o más bien una cantidad de socios y de socias que nos ha permitido ir construyendo una estructura orgánica con delegados y con delegadas sindicales, con fuero y sin fuero sindical, desde la voluntariedad, desde la convicción, y así también el sindicato interempresa permite tener delegados y delegadas con fuero en las empresas donde tengamos más de 8 socios o socias. Lo cual igual es interesante porque ha permitido generar como núcleos de trabajadores y trabajadoras de algunas empresas, de algunos organismos colaboradores que trabajan en contextos de residencia, donde la particularidad es bien precaria. Y lo último, con esto cierro, yo creo que una característica del sindicato es que esta heterogeneidad nos ha permitido ir conociendo o perfilando la realidad que ya conocíamos de otra forma. ¿A qué voy con esto? Que en el sindicato hay muchos roles distintos. Hay auxiliares, hay educadores o educadoras de trato directo, hay, bueno, profesionales, directores, directoras, y eso ha permitido igual una discusión bien rica pensando en el futuro. Eso principalmente. Claro, y bajo esas visiones ustedes también se han podido conformar en un espacio que ha llamado la atención a otras personas que no se han podido organizar durante todo este tiempo porque han estado bajo contratos que de una u otra manera se les van contratando cada 3 meses o renovando, por así decirlo, donde tienen una precariedad laboral o una inestabilidad laboral que también es fuerte. Me gustaría saber, para llamar a compañeros y compañeras que se sumen en el Sintrasub, ¿cuáles son los requisitos para afiliarse? Sí, pues, igual es importante cuando se va dando la discusión y la conversa al respecto. Uno de los elementos ricos del sindicato interempresa, Sintrasub Sename en particular, es que reconociendo la alta rotación que existe en nuestra área, constantemente el trabajador o la trabajadora que está afiliado a nuestro sindicato, sea cual sea el organismo colaborador, de Arica a Punta Arenas, si es desvinculado por ese motivo, sigue siendo parte activa de los socios y socias de la organización y tiene voz y voto. Por tanto, nos permite darle una continuidad importante al proyecto sindical y plasmar un proyecto sindical a largo plazo, que no sea en base a la contingencia, sino que tener estrategias, ¿cierto?, y objetivos que nos permitan avanzar decididamente en el tiempo. Para afiliarte al sindicato es re fácil, basta con trabajar evidentemente con contrato de trabajo, sea a plazo, sea indefinido, sea por obra faena, que también tenemos. En algún organismo colaborador acreditado del Servicio Nacional de Menores, nos importa bastante poco el rol que cumplen dentro del organismo colaborador. Para nosotros también es una característica de nuestro sindicato. Todo trabajador y toda trabajadora que cumple alguna función dentro de los organismos colaboradores es un trabajador y trabajador que ejerce funciones que ejerce un trabajo con la niñez. Desde la persona que es estafeta o conductor, hasta el director o el abogado. No hacemos distinción, sino que todos cumplimos una importante labor y rol en cada uno de nuestros espacios. Por tanto, cualquier trabajador o trabajadora que esté bajo la subordinación y dependencia de un organismo colaborador acreditado del Sename puede afiliarse al sindicato. Y ahí basta con dirigirte a nuestra página web, www.sintrasub-sename.cl, y ahí hay un link, una planilla que hay que rellenar, y esa llega a manos del secretario sindical, quien después evidentemente responde esa solicitud de afiliación. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que pagar una cuota sindical mensual, que es del 0,05% del sueldo, bastante baja,
y la que nos ha permitido también poder llevar adelante acciones sumamente concretas a nivel nacional. Recientemente hicimos la segunda entrega de materiales, de elementos de protección para nuestras compañeras de educadoras de trato directo en el norte, que creemos que han sido sumamente significativas, o al menos eso nos lo han transmitido, porque los empleadores, tanto directos como los organismos colaboradores como el Estado, el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Salud, no han hecho entrega de aquellos elementos, y hemos sido los trabajadores y las trabajadoras que hemos iniciado de manera autónoma, con estos recursos propios, este tipo de acción. Claro, porque en realidad, bueno, todos sabemos que solo el pueblo ayuda al pueblo, y básicamente lo que ustedes están haciendo es que este espacio también resguarde a sus trabajadores y trabajadoras, que lo que no está haciendo las empresas. Y quiero recordar también que, bueno, nos encontramos en este espacio dialogando en función a lo que realiza el Sintrasub, sus inicios, su desarrollo, cómo se conforma, y, bueno, cuáles han sido las acciones que han tenido durante estos años que han trabajado. Y también me gustaría recalcar que nos pueden hacer algunos comentarios en Facebook para que nosotras vayamos respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, y aclarar también que se pueden ir sumando a esta instancia y que pueden consultar en las páginas web. Me gustaría que también recalcar eso, porque es un espacio de información donde ustedes también tienen redes sociales que son activas y que no solamente trabajan en función del Sename, sino que también están resguardando la niñez y trabajando ya sea con coordinadoras territoriales o coordinadores, por ejemplo, en otras instancias del Norma FP, o generando cabildo, generando igual instancias críticas. Bueno, y en función de eso, como ya aclaramos los inicios, me gustaría saber cuáles han sido sus acciones dentro de este proceso. Yo, bueno, sé que ustedes hicieron una gira el 2019, participaron de la Cámara del Senado. ¿Podríamos profundizar bajo esas instancias que ustedes han estado desarrollando activamente? Sí, bueno, en general, a mí me gustaría destacar de que este grupo que hablaba el Francisco, que hace que nazca y que brote esta semilla que es el Sintrasub. O sea, no es casual que nuestro símbolo sea un árbol, porque tiene ese sentido, digamos, que es un árbol que va creciendo y que se va ramificando de manera fuerte y de manera rápida. Y esperamos, en el fondo, en el segundo periodo, que este árbol esté mucho más fortalecido. Como tú bien decías ahí, compa, las acciones se han enfocado principalmente en el primer año. Bueno, tuvimos apenas a menos de un mes de nuestra constitución nuestro primer congreso, donde pudimos definir los objetivos generales, específicos, las metas, la visión, la misión. Tenemos un instrumento sindical que está bien clarito, que está también en la página web, y que si uno lo revise, o si nosotros vamos haciendo el ejercicio de revisarlo, como que igual se han ido cumpliendo los objetivos que en ese minuto nos proponíamos. Se dio evidentemente una coyuntura nacional a partir de la revuelta popular que ha agudizado o dinamizado de alguna u otra forma la necesidad de organizarse, pues, y comprender que finalmente los espacios que tenemos colectivos son los espacios que tenemos para poder construir efectivamente una vida digna. El 2019 igual hemos viajado harto. Yo igual quiero destacar eso, y quiero saludar a los compañeros y las compañeras que hay detrás del Sintrasub. Si bien en este minuto somos dos caras visibles que tenemos un resguardo y un fuero, y por eso también nos encantaría que en este espacio rotaran todos los socios y las socias, pero estamos en un país donde el sindicalizarse es prácticamente un delito. Entonces eso no nos permite siempre contar públicamente como con la cantidad de personas que somos. Estuvimos el año pasado en Antofagasta, en Concepción, en Puerto Montt, en Valdivia, Curarrehue, estuvimos también por allá, tuvimos ahí un pequeño problema mecánico cerca de la frontera con Argentina, allá para la Araucanía. Estuvimos en Iquique, bueno, pero Antofagasta, o sea, Coquimbo. Nos hemos movido harto, y cada viaje que nos hemos pegado en el fondo ha permitido ir,
no sé si conquistando la palabra, pero conversando, dialogando, reflexionando y generando acuerdos con compañeros que se han ido sumando a este proyecto y que ha sido eminentemente colectivo. Como tú decías, y el año pasado nos invitamos de forma independiente a la Comisión de Asuntos Especiales, o sea, la Comisión Especial de Asuntos Destinados a la Niñez de la Cámara del Senado, en el marco de la bullada ley que que está casi cocinada en el fondo, que es el Servicio de Protección Especializada a la Niñez. Y fue re importante porque efectivamente fuimos los primeros trabajadores y trabajadoras que tuvimos la posibilidad de representar ahí de la red privada del Sename, que decíamos en el fondo en la cara a la Ena von Baer, al Carlos Monte, a la Jimena Rincón, a Manuel Sandón y al Jaime Quintana, cómo son nuestras condiciones de trabajo que evidentemente no conocen, no reconocen, y que cuando las vamos contando se van dando un poco cuenta de lo terrible que es trabajar en la red Sename por la precarización del trabajo. Y sin ir más allá, nosotros en ese momento teníamos 15 minutos para exponer, que en definitiva cuando entramos tarde porque la comisión estaba atrasada, teníamos 10 minutos para exponer y estuvimos más de media hora exponiendo, discutiendo y dando nuestras apreciaciones también al proyecto de ley. Y bueno, podría estar en verdad diciendo muchas acciones que hemos realizado, pero es el acompañamiento a trabajadores y trabajadoras, también en el marco de la revuelta popular. Nos vimos desarrollando el rol de observadores de derechos humanos en algunos territorios, acompañando también a la juventud en ese sentido. Hicimos la denuncia hace poquito al convenio del Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia, denuncia que entendemos que incidió en la renuncia, no sé qué tan renuncia puede haber sido, de la directora nacional de Sename, de Servicio de Director. Eso, como para resumirlo a grandes rasgos, porque igual como que hemos hecho y seguimos haciendo hartas cosas. Ha sido igual harta pega este año y medio, pero ha sido súper gratificante ver los resultados de eso. Sí, un trabajo colaborativo bastante grande, pero que también tiene distintas ramas donde ustedes se han podido desarrollar. O sea, vuelvo a recalcar que es un sindicato que tiene una visión y un trabajo constante y que, por lo menos a mí, por lo que he visto, me da harta seguridad y creo que podría dar mucha más seguridad a compañeros y compañeras que pertenecen al área y que trabajan en el rubro o en el mundo del Sename, que en realidad son el 96% de los programas, que son muchas personas, 11.000 trabajadores estaba leyendo dentro de sus cartillas, que podrían participar de este espacio. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido ustedes? ¿Quién quiere responder? Yo creo que, bueno, hay varias, pues igual uno en esto también como trabajadores y trabajadoras que nos organizamos y que hacemos la lectura de la historia, ¿cierto?, nuestra, la pequeña historia nuestra que hemos tenido, cuesta poder proyectar un trabajo que no tenga errores, pues y evidentemente como organización tenemos bastante y constantemente tenemos que ir releyendo, ¿cierto?, esos traspiés, pues, y uno yo creo que de los que nos ha costado poder avanzar es el carácter, es la identidad como trabajador y trabajadoras que ejercen con la niñez y juventud. Yo creo que ahí estamos pendientes y es un ejercicio que constantemente tratamos de buscarle la salida, porque creemos que no tenemos mucha identidad. A ratos los empleadores nos invitan, ¿cierto?, dale hasta que duela, este carácter medio filantrópico, medio de la caridad cuando somos trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales del sindicato cuando se inició, que es posicionar la condición de ser trabajadores y trabajadoras, y que nuestra herramienta de trabajo es la voz, el cuerpo, es la conversación, es la escucha, es el cariño, es la contención, es el respeto, es la empatía, que son elementos que son igual como medio abstracto y difícil de llevar en la práctica a nivel identitario como podría ser, no sé, un trabajador de la minería.
Aquí nos cuesta llevar adelante un carácter identitario que nos permita posicionarnos como un bloque en conjunto y en colectividad. Por eso a veces nos cuesta y esperábamos en su momento una afiliación mucho más masiva de lo que ha sido. Hemos avanzado indudablemente en crecimiento, pero esperábamos una afiliación mucho más masiva, entendiendo de que había que superar una barrera que era la fragmentación que nos tiene acostumbrado el CENAME con sus cientos de organismos colaboradores y sus miles de programas a nivel nacional. Estamos hablando de miles de programas distribuidos a nivel nacional. Cada programa debe tener entre 8 o 10 trabajadores, por lo tanto, romper esa fragmentación es el tremendo desafío que nos ha costado como organización sindical, porque significa ir a cada juego, a cada programa, ir a conversar con los compañeros, conocer sus realidades. Hace un tiempo atrás estuvimos en la región de Coquimbo y conocimos la realidad de compañeros que trabajan para la cordillera. Un día completo se echaban para ir a ver una sola familia. Una realidad totalmente distinta a lo que podría uno observar en la comuna de Santiago, en Macul, que está acostumbrado a comunas, no a atravesar casi la franja completa. Claro, y eso también como que estos espacios de trabajo los romantizan, por así ponerlo, y lo ponen como bajo una connotación como que el trabajador social tiene que ir a visitar porque es su trabajo, pero básicamente como un sobreesfuerzo y bajo qué condiciones. Claro. Frente a eso, ¿sí, Pablo? Otro elemento que nos parece como también que no ha dificultado el avance es evidentemente el temor, el miedo que existe de los trabajadores y trabajadoras de poder organizarse. Eso es parte de la historia sindical de este país, truncado totalmente en dictadura, en donde han satanizado, ¿cierto?, la organización, no solamente sindical, sino que también cualquier tipo de organización de base es satánica, es mala, es negativa, y juega eso juega en desmedro de las capacidades que podamos ir construyendo en colectividad. Entonces, también el temor, que nosotros lo entendemos como trabajadores y trabajadoras, nosotros también entendemos esa situación, es la que nos ha costado también poder decirle a los compañeros, afíliense, sean parte y construyan en conjunto con nosotros y con nosotras. Algo busca Sintrasum Sename como herramienta sindical es precisamente que los trabajadores y las trabajadoras puedan participar activamente en el sindicato, pero no necesariamente que signifique eso exponerse a su empleador o al mundo en general, sino que ir avanzando en la discusión, ir avanzando en las confianzas, ir avanzando en la credibilidad de nosotros mismos, nosotras mismas, en función de este proyecto sindical. Y eso es unos elementos que estamos también constantemente leyendo, cómo rompemos esa barrera del miedo que tenemos instalado. Y por otra parte, tenía otro elemento que teníamos dando vueltas, no me acuerdo en este momento, se me fue. Seguramente Pablo lo va a decir. Sí. No sé si es lo mismo, pero bueno, yo creo que un elemento también que es re importante junto con el temor es el cansancio por la naturaleza de nuestros trabajos. Si hoy día hacemos una lectura en esta ya casi 2 meses de teletrabajo, y nos ponemos a conversar con nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo, que muchos están también desarrollando la parentalidad, la marentalidad en sus domicilios, y además el trabajo escolar de los hijos, etcétera, etcétera. Doble trabajo. Exacto, y es el agotamiento, como el deterioro de la salud mental que vivimos. Y como ustedes bien decían, nos han acostumbrado o enseñado a trabajar con la capita del superhéroe. Y muchas veces caemos en la autoexplotación, se confunde muchas veces la vocación con la autoexplotación. Y otra cosa que yo también destacaría como dificultad es que el área social en general, el área Sename en general, tiene una trayectoria sindical que es súper nueva. No tiene mucha trayectoria sindical, digamos, como no sé, pues agrupaciones como el Colegio de Profesores, de profesoras, como organizaciones gremiales que ya son reconocidas y que pueden funcionar bien o mal, pero son reconocidas y tienen una voz dentro de. Y creo que de una u otra forma
algunas formas de hacer sindicato le han jugado también una mala pasada como a la confianza de la organización. Entonces muchos sindicatos, no solamente del área, no necesariamente del área, uno lo ve como en general en el mundo privado, desarrollan un rol que es bien clientelista, que finalmente la gente se afila al sindicato para tener una canasta navideña a fin de año o para tener ciertos beneficios. Y es re difícil como, entre comillas, convencer o llegar a la reflexión de la necesidad de la organización, cuando finalmente es bien mayor. Nosotros no nos organizamos para ganar un par de lucas más a fin de mes, nos organizamos finalmente para tener una vida digna, y no solamente una vida digna para todos nosotros, para todas nosotras, para tener una vida digna para los niños y las niñas y los jóvenes, sus familias, que ya son vulnerados una y mil veces por el Estado. Entonces creemos que es posible conseguir o acercarse a una vida digna, pero no solamente entre nosotros. Claro. Y dentro de ese proceso, sí, Francisco, ¿querías decir algo, no? Sí, bueno, iba en la línea, que lo que se me había ido es que evidentemente una también de los nudos que tenemos es que como trabajadores y trabajadoras hemos naturalizado el maltrato laboral de parte de nuestros empleadores. Y también es un desafío como organización sindical romper con esa naturalización. Cualquier trabajador que tiene que ir a otro lugar para ejercer sus funciones, bueno, recibe su viático, su bono de alimentación, y nosotros no tenemos nada de esa cuestión. En la inmensa mayoría de los programas tenemos que nosotros costear desde nuestro bolsillo y no hemos acostumbrado a esta dinámica, porque así es, y eso ha sido un nudo que hay que empezar a quebrantar y a desamarrar, ¿cierto? Y posicionar, ¿cierto?, cuáles son nuestras necesidades, que necesidades tenemos infinitas. Sí. Por ahí decía, en el ámbito como identitario, la carencia identitaria que tenemos, por ahí decía, y recogiendo, ¿cierto?, las observaciones y opiniones que hemos recogido a nivel nacional, me acuerdo de una compañera en Limache que decía, no solamente, nuestra identidad no solamente es ser trabajadores y trabajadoras de la niñez, no solamente es que trabajamos por organismos colaboradores, no solamente que le trabajamos a la política de infancia del Estado, del Servicio Nacional de Menores, sino que también trabajamos con violencia, y con violencia traumática estructural de parte del Estado. Son elementos que a veces no los consideramos como parte identitaria de nuestra función y que tenemos que empezar a recogerlos como para poder ir avanzando en un consolidado orgánico que nos permita mejores o conquistas, digamos. Bueno, dentro de eso nosotros ya, vimos las principales dificultades, las reconocemos y todo, pero también hay que ver los principales logros, pero también los retrocesos, como haciendo ese análisis de apoyo mutuo que ustedes quieren generar, de un proceso colaborativo activo, donde el reconocimiento de la protección de la infancia y el trabajo en red sea lo primordial en función de un trabajo digno, ¿cierto? Los principales logros que han tenido ustedes, ¿cuáles serían? Yo creo que llevamos muy poco, y estamos del 2018 organizados como Sintrasub Sename, no llevamos 2 años en este espacio, y yo creo que el logro es atreverse a construir una herramienta sindical nueva, una alternativa organizacional que permita reunir a trabajadores y trabajadoras a lo largo del país bajo un solo techo, que es Sintrasub Sename, y posicionarse como trabajador y trabajador de la niñez y juventud, dejando de lado la fragmentación que nos invita a los organismos colaboradores. Yo creo que ese es uno de los hitos más importantes como organización. Incluso más allá de haber ido al Sename, ido al Sename a conversar con representantes en ese entonces, Susana Tonda, o haber ido al Senado. Yo creo que es encontrar en este espacio que hay compañeros y compañeras que le está haciendo sentido a la organización de esta forma. Y yo creo que ese es un tremendo logro. Otro logro importante como sindicato me parece que es visibilizar que somos una organización sindical que no va a dudar ni un milímetro en denunciar las vulneraciones de derechos que sufren niños, niñas y jóvenes. Que también es un desafío, porque para la comunidad en general, para la población en general, y lo entendemos perfectamente, todo quien esté dentro del Sename es corrupción, es maltrato, es violencia, es muerte. Y nosotros como organización sindical
evidentemente tenemos que hacer un mea culpa como organización, como trabajadores, de recién estar asumiendo este silencio, porque a nuestro entender el que silencia, el que omite, el que asume una posición neutral frente a estas graves vulneraciones, está más del lado del opresor, y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos tener una posición, y en eso estamos, digamos, una posición clara respecto a qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, un socio, una socia tenga ejerza violencia contra un niño. ¿Qué vamos a hacer cuando un organismo colaborador vulnera sistemáticamente los derechos de la niñez? ¿Qué vamos a hacer cuando un organismo colaborador desvía fondos públicos? Tenemos que tener una posición, y yo creo que eso también ha sido un logro. No importan los costos que nos pueda significar, vamos a estar siempre de frente exponiendo las violaciones, las vulneraciones que observamos. Para eso hemos construido una página web que tenga un canal anónimo de trabajadores y trabajadoras para que puedan exponer sus denuncias, porque entendemos que los empleadores muchas veces bajan el perfil a las vulneraciones que uno visualiza, las ocultan, ¿cierto?, para mantener el estatus, y este es un espacio autónomo, independiente, anónimo, que puedan volcar sus denuncias. Entonces yo creo que otro hito importante es marcar la pauta de que somos un sindicato que vamos por los derechos de los trabajadores, pero también vamos por los derechos de la niñez. Perfecto. Sí, yo agregaría muy cortito que un poco en la misma línea que decía el Francisco, uno de los logros probablemente ha sido como romper esa desconfianza que hablábamos anteriormente. Y vemos, por ejemplo, que finalmente quienes toman la decisión de afiliarse y ser un ente activo en este proceso, lo hacen desde ahí, de confiar en un proyecto. Ha sido un proyecto que es a largo plazo, que tal vez el beneficio, y es bien extraño porque probablemente el beneficio es más colectivo que individual, pero en ese beneficio colectivo está muy lo individual. O sea, para nosotros es súper grato ver cuando finalmente hay compañeros y compañeras que le ponen trabajo a esta organización y a toda la organización al fondo que están construyendo una vida digna. Y otro logro que yo también creo que nos hemos ido acercando como al logro de los objetivos que nos planteamos al principio. Uno de esos es el área Sename, o el área de la niñez en general. Es un área súper feminizada, donde la presencia de mujeres es muy alta, donde se espera que las mujeres ejerzan el rol de cuidados porque tienen alguna pseudo competencia mejor para los cuidados. Claro, una carga histórica. Exacto. Y en ese sentido, como que veíamos al principio, sobre todo las compañeras, como el perfilar a la organización con una perspectiva feminista. Y eso se ha ido logrando en la medida que compañeras lograron durante este año levantar la comisión feminista del sindicato, que ha sido una instancia súper rica y como nutriente para las compañeras, donde hay también mucha heterogeneidad de quienes la componen. Igual saludar a las compañeras que hacen un trabajo gigantesco, cuando ya el trabajo que desarrollamos es gigantesco como en el cotidiano. Así que saludarla en general a ella, eso. Se me fue el último, pero da lo mismo. Digamos, ¿no? Sí, yo creo que es vital hacer esa aclaración, que es una organización que también está trabajando una perspectiva feminista, donde hay compañeras que ya han realizado, bueno, de este tipo de programas que sale por Facebook, también han dialogado en función de eso. Son compañeras activas. Yo no he tenido el gusto de conocerlas, pero me encantaría saber más sobre el tema, me encantaría participar de alguna otra forma, como ustedes lo hacen, de los distintos espacios que han levantado, o que de otra forma lo han hecho de forma multisectorial, o que han expuesto las ideas en espacios donde nos dan confianza también. Creo que eso es un logro de las compañeras, y que nutre completamente otra división del trabajo. Y dentro de los logros, creo que
por lo que he visto desde afuera, han sido un sindicato que, si bien ha sido capaz de romper el miedo, también ha construido y ha sanado mucho a sus trabajadores y trabajadoras gracias al trabajo activo, pero reconociendo que el miedo que han tenido se puede saltar o se puede transformar, porque eso es muy importante. O sea, creo que es una institución, Sename, bastante violenta, y la subdivisión que tiene de estas divisiones o separaciones del Sename son mucho más violentas porque precariza. Y dentro de eso me gustaría saber cuáles han sido los retrocesos, porque uno avanza dentro de la construcción política, dentro del desarrollo humano, pero también sufre algunos retrocesos, ya sea como un ataque desde las instituciones del Sename o alguna fragmentación. Me gustaría saber. Sí, yo creo que no sé si hemos tenido un retroceso como en eh, como en lo nuevo del proyecto. Es decir, que ha sido un proceso bien interesante que se ha ido construyendo y que, como decía anteriormente, hemos tenido como la capacidad de ir creciendo no solamente en número, porque en verdad no, ese no es el objetivo, no el objetivo único, digamos, de que seamos miles y miles, sino que en el fondo que ese proceso sea acompañado por un proceso de reflexión, de discusión y de enriquecimiento y de problematización también como de las propias prácticas. Y creo probablemente que este contexto del COVID-19, de la cuarentena, no sé si nos ha hecho retroceder, pero no ha detenido como el avance que pudiésemos tener porque teníamos planificado una gira sindical súper interesante para este año. Y el Francisco de La Serena hasta... No pasó y nada. y todo se derrumbó, como dice la canción. Pero igual hemos tratado como de mantenernos en estos espacios. De hecho, este espacio del en vivo lo teníamos planificado desde antes dentro de la comisión de comunicaciones, que igual tenemos comisión de comunicaciones dentro del sindicato. Pero eso, yo no sé Muy si... importante. ¿Cómo? Muy importante. Muy importante, dicho sea de paso. Y claro, probablemente como decía el Francisco al principio, cometiendo errores claramente, como en la inexperiencia también de un proceso que es nuevo. No sé si el primer, no me atrevería a decir el primer, entiendo que el primero de los primeros sindicatos interempresas que hay en la red Sename. Por lo tanto, obviamente, hemos ido cometiendo algunos errores que afortunadamente algunos lo hemos podido subsanar más que otros. Yo creo que por ahí va. Uh-huh. Pero lo importante es que, a diferencia del principio, cuando éramos bien poquitos, hoy día tenemos como un colchoncito mucho más grande que nos puede sostener y que también nos abrazamos en ese proceso. Hoy día lo conversamos con compañeras y compañeros que estamos súper cansados, producto de todas las miles de exigencias que nos hace Sename en trabajo administrativo, en lo interventivo, como que ellos que nos creyeran que nosotros estamos en la casa descansando y nos exigen todos los días reportar todo lo que hacemos. Y eso obviamente nos va deteriorando nuestra salud mental, nos va deteriorando también en la emocionalidad y el sindicato no solamente un espacio como de activismo, pues, sino que igual es un espacio, como tú bien decías, Pili, que es como de reparación finalmente muchas veces, en un área donde estamos súper segregados, súper solos y terminamos con nuestras parejas o nuestras familias como si fueran psicólogos volcando todo lo que vivimos en el cotidiano. Y eso intentamos revertirlo en lo cotidiano también. Sí, es duro, pero se puede, como seguir trabajando, ¿cierto? Y en función de esto me gustaría que hagamos como un resumen, como bajo cuáles son las propuestas, por ejemplo, del sindicato y qué lo hace distinto al otro o a otra opción que hay en este rubro, pero para que invitemos a compañeros y compañeras a sumarse a esta instancia. Hágale pues. No capté la última.
¿Cuál es la propuesta del sindicato y qué lo hace distinto a otras propuestas que quizás existen dentro del rubro? Sí, mira, nosotros durante todo 2018, 2019 trabajamos una propuesta a discusión en las distintas regiones y fue aprobado por amplia mayoría, creo que el 96% de aprobación esa propuesta. Y esa propuesta tiene que ver con en el ámbito, en el plano laboral, como reivindicación laboral, es la construcción, elaboración de un estatuto laboral particular para todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan con la niñez y juventud. ¿A qué nos referimos con un estatuto laboral? Nos referimos a algo similar a lo que es el estatuto docente para quienes son profesores o profesoras, o un estatuto de atención primaria, un estatuto de atención primaria de los trabajadores de la salud. ¿Por qué un estatuto particular? Porque somos trabajadores y trabajadoras que ejercemos en una pega particular, sumamente específica, técnica, compleja. Entonces no podemos regirnos bajo un código laboral que de por sí ya es nefasto, pero no podemos regirnos bajo un código laboral genérico considerando la particularidad de nuestro trabajo con la niñez y juventud. La niñez y juventud va cambiando a medida que va pasando el tiempo. Las niñeces nunca son las mismas, las comunidades nunca son las mismas. Entonces tenemos que tener, en función de eso, si queremos de verdad acompañar a la niñez y juventud y sus comunidades, si queremos de verdad hacer eso, necesitamos un cuerpo normativo en lo laboral que nos permita desarrollar un trabajo lo más decente posible a favor de la niñez y juventud. Y de paso, evidentemente, mejorar nuestras condiciones de trabajo. Entonces, el estatuto laboral lo que busca es, entre otras cosas, estabilidad en el empleo, romper con la alta rotación existente, ponerle grados ciertos a los trabajadores y trabajadoras que van teniendo experiencia. Es decir, si yo estoy el año 2019 trabajando para la corporación Serpag y al tercer año yo me paso a la corporación Misión de María, yo no pierdo esa experiencia acumulada, esa riqueza que acumulé en la primera institución, sino que se me reconoce. Y eso es un elemento fundamental para nosotros como demanda, que exista reconocimiento de parte del Estado de la función que nosotros ejercemos, porque no se reconoce, se invisibiliza. Somos la tercera categoría de los trabajadores y trabajadoras. Solamente en los medios de comunicación se habla de los trabajadores y los funcionarios del CENAME, siendo que los funcionarios del CENAME de administración directa son 4.000. De esos 4.000, solamente 2.800 son los que ejercen de manera directa con la niñez y juventud. Nosotras, los trabajadores de los organismos colaboradores, somos más de 11.000. Y digo más de 11.000 porque somos 11.000 trabajadores con contrato de trabajo. Afuera están quedando, y no tenemos la estadística todavía, lo vamos a tener pronto, de hecho, va a subirse hace un poquito más, vamos a tener la estadística de cuántos son los trabajadores y trabajadoras honorarios, en condición de honorario, que son más de miles. Por tanto, los trabajadores y trabajadoras del sector privado, organismos colaboradores, y esa es la importancia y esa es la relevancia que tienen que entender nuestros compañeros de trabajo, que somos la fuerza, somos el motor que echa adelante la política de la niñez y juventud del Estado. Sin nosotros, sin nosotras, no hay política del Estado. Si nosotros decidimos paralizar Senainfo, el Estado de Chile no tiene ninguna idea de lo que pasa con la niñez y juventud. Entonces, esa es la capacidad, esa es la fuerza que nosotros tenemos y a veces no nos convencemos. Ahora, respecto a la propuesta estatutaria, está que el Estado tiene que hacerse cargo de capacitaciones permanentes y idóneas a las necesidades de la niñez. Necesitamos compañeros de educadores de trato directo que tengan capacitaciones permanentes, atingentes, que tengan el espacio, que sean gratuitas, que no sean al coste del bolsillo de nosotros y nosotras. Vacaciones especiales extra por sobre la norma que dice el Código del Trabajo. Necesitamos descanso. Y no estamos inventando la rueda nosotros estamos recogiendo las propuestas y los avances que han tenido los trabajadores de la atención primaria. Ellos tienen vacaciones como cualquier persona, pero además, por la carga del trabajo, tienen vacaciones extras. Entonces, y eso, este estatuto, que lo podemos socializar cuando estimen convenientes los compañeros que están viéndonos, ese estatuto busca regular las condiciones para todo trabajador y trabajadora, ¿ya? Indistintamente del rol y el organismo colaborador que ejecute el programa. Y aquí me quiero detener un poco. Nosotros también, como estrategia y como objetivo que nos planteamos, hablar es gratis, ya hablar es súper fácil,
pero llevar adelante propuestas serias y responsables con nuestros compañeros compañeras es otra cosa. Y en eso nosotros, evidentemente, estamos contra el lucro, no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con el sistema de licitaciones, no estamos de acuerdo con el modelo de subvenciones, pero y lo rechazamos y exigimos su eliminación, pero de aquí a lograrlo de un día para otro es prácticamente imposible por el modelo de Estado en el que estamos insertos y que nos han impuesto, que es un modelo, ¿cierto?, subsidiario. Entonces nosotros proponemos, de acuerdo a las fuerzas y capacidades que tenemos para salir de la mera consigna, proponemos unos peldaños, y el primer peldaño es el reconocernos como trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, de la niñez y juventud de este país, que ejecuta la política de Estado de la niñez y juventud. Segundo avance y peldaño es avanzar fuertemente en el estatuto laboral para todos los trabajadores y trabajadoras. Y el tercer peldaño que nos permite este estatuto ir avanzando en que el Estado reconozca nuestra condición de trabajador y trabajadora es que el Estado se haga cargo como Estado garante de la política de la niñez y juventud, con todos los actores involucrados. Eso significa también trabajo, no solamente considerar a las organizaciones sindicales, sino que también asumir responsablemente y a escuchar y asumir las propuestas de las comunidades organizadas, de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos. ¿Cuánta organización barrial que le interesa trabajar con la niñez también tiene que estar a disposición por parte de las autoridades para ser escuchada? Entonces, nuestro objetivo mayor, evidentemente, es que el Estado sea un Estado garante, que garantice derechos, ¿ya? Y para eso tenemos que ir avanzando en la medida de las capacidades y las fuerzas que tenemos como organización. Perfecto. Pablo, ¿quieres aportar algo más? Sí, tomaba ahí nota un poco de lo que decía el Pancho. Bueno, efectivamente, el trabajo social en algún momento de la historia, como disciplina, fue considerado un trabajo pesado. Por lo tanto, involucraba igual una jubilación anticipada. Y nosotros creemos que efectivamente nuestro trabajo es pesado, pero por el desgaste que genera en nuestra salud mental. Que es un tema relevante. Yo creo que también uno de los logros del sindicato ha sido como poder instalar, parte de los objetivos que también nos planteamos, la importancia del cuidado de la salud mental. Y junto con lo que decía el Francisco de la gran meta que tenemos como organización sindical en el fondo, va de la mano finalmente con la capacidad de crecimiento que tengamos. Como vemos como organización, y soy responsable en decirlo, porque es la perspectiva de los compañeros y de las compañeras, es que finalmente el sindicato sea la voz idealmente de los trabajadores y las trabajadoras de la red privada del Sename, contribuir también, ¿por qué no?, donde haya más motivación o fuerza para constituir sindicato empresa. Como que finalmente nuestro rol es ese, el de visibilizar nuestra problemática, el de visibilizar nuestra alternativa. Hemos tenido, como bien decía el Francisco, como la seriedad y el trabajo de elaborar propuestas. Tenemos compañeros, los compañeros, bueno, de destacar de tu asesoría sindical, o los compañeros del Grupo Clínica del Trabajo. Clínica del Trabajo. Estaba saludando al Inti por ahí. Que finalmente también nos han aportado como en esta construcción más completa, en esta visión que muchas veces es más limitada, obviamente, desde el trabajo particular de cada uno. Yo creo que, y espero que, y esperamos que el sindicato, luego de sus primeros 2 años, tenga efectivamente una estructura orgánica presente en cada región de Chile, con fuerza. Por ahí una compañera preguntaba cómo visibilizar las problemáticas. Finalmente, eso es cómo nos logramos articular, logramos romper ese miedo, logramos romper ese cerco de fragmentación que hemos visto durante los últimos 30, 40 años de la historia de Chile, si es que no más, y poder salir con todo en el fondo a disputar al Estado directamente, un poco saltándose a los 450 organismos colaboradores acreditados que hay, y decirle, loco, háganse responsables de la niñez en Chile, porque hoy día nadie lo está haciendo. Hace 2 semanas renunció la directora nacional de Sename, y a la fecha todavía no hay un director o directora nacional de Sename que lo subrogue. Entonces es una locura finalmente el funcionamiento de esta cosa, y evidentemente los trabajadores y las trabajadoras tenemos algo que decir, tenemos harto que decir, bastante que decir, pero no se nos escucha porque finalmente somos
reproductores de pobreza y administramos pobreza, la reproducimos, pero finalmente nuestro rol por política pública no es la de revertir situación de pobreza o revertir la desigualdad. Y si eso sigue así, y si los trabajadores y las trabajadoras no tenemos la capacidad de incidir, no sé si de incidir, sino que finalmente de disputar, esto va a seguir igual. Y lamentablemente los niños y niñas vulnerados en sus derechos en contextos residenciales o en contextos ambulatorios van a seguir sufriendo vulneraciones, porque la vulneración no surge de la nada, no es algo etéreo, la vulneración surge de la terrible desigualdad de este país, que es estructural. Finalmente nosotros trabajamos con los niños, niñas y jóvenes y la clase más vulnerada de Chile, y es la que se logra pesquisar, digamos, porque también hay un montón de niños y niñas que no alcanzan a llegar como a los programas de la red Sename porque no son como, entre comillas, como por el mismo sistema. Yo creo que para allá vamos, para allá tenemos que ir, y la invitación también a los compañeros y las compañeras, que esto es un proceso largo, un proceso lento, pero que ha sido bien rico, como bien decía el Francisco, en la capacidad como de ir conociendo también diferentes perspectivas. O sea, tener una compañera que sea de la montaña de alguna o de los vilos, como escribe una compañera en Facebook. ¿Cachai? O compañeros de, no sé, pues del norte, extremo norte, y finalmente que, si bien son realidades territoriales distintas, la problemática es la misma. Eso yo creo que es un gran valor. Francisco, ¿qué quiere decir? Sí, que me quedé con la palabra de la disputa, y yo creo que es súper importante esa cuestión. Sí. Yo creo que como trabajador y trabajadora, quienes nos escuchan de verdad tienen que empaparse de la fuerza que podemos tener como trabajador y trabajadora organizados. Yo estuve viendo, bueno, la organización sindical significa también estudio, lectura, significa estar siempre atento a la contingencia, a propósito de que hay 3 proyectos de ley vinculados a nuestra área laboral: reinserción social juvenil, servicio de protección a la niñez y ley de garantía de derechos. Hay que decir, constantemente estar leyendo, y en eso tal vez uno de los logros, ¿cierto?, es la alianza que constantemente estamos teniendo con áreas de investigación. Por ahí se habló del Grupo Clínica del Trabajo, que nos aporta insumos, ¿cierto?, en temas tan relevantes como es la salud mental de nuestros compañeros y compañeras, que también es sumamente naturalizado. O sea, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, un dolor de jaqueca es parte de la pega. No es parte de la pega, no es parte de la pega, y la hemos naturalizado. Bueno, pero a lo que me quería detener un poquito con la disputa es que hoy por hoy, a propósito de la supuesta renuncia de Susana Tonda, el gobierno de turno le puso suma urgencia a algunos proyectos de ley, que en su momento, cuando fuimos con Pablo y tu asesoría sindical, los abogados que nos acompañan, cuando fuimos al Senado, Jimena Rincón y la comisión en pleno de la niñez del Senado no nos escuchó, o le entró por un oído y le salió por el otro, cuando hablábamos de subvención, de licitaciones, de financiamiento. No nos pescaron. Y resulta que ahora, cuando el Sename está sin cabeza, acéfalo, cuando han salido casos tan bullados como violaciones graves a niños y niñas en Hualpén, que son sistemáticas y que frecuentan, lamentablemente, ahora salen diciendo de que es necesaria cambiar la legislación o los proyectos de ley, cuando en su momento estaban todos acomodados, acordando en 4 paredes lo que podía ser la gran reforma del Sename, cuando es un maquillaje al puerto de un buque. Y ahí los trabajadores, evidentemente, nosotros trabajamos con la política que hacen ellos. Esa es la impotencia que podemos tener. Hacemos la pega en función de la política que hacen ellos, y esa política es nefasta, El Servicio de Protección a la Niñez va a ser un cambio de maquillaje, un cambio de nombre, un nombre nuevo de fantasía, pero en lo sustancial, en la estructura, exactamente lo mismo. Mismos organismos colaboradores corruptos, violadores de derechos humanos, siguen ejerciendo con las plata que debe estar destinada para la protección. Yo creo que esa cuestión no puede existir. Y en eso, dentro también de nuestras propuestas, evidentemente tiene que haber un banco nacional de organismos colaboradores donde se estipule claramente cuáles han sido sus violaciones, cuáles han sido sus acciones y
el eliminarnos de organismo colaborador, porque organismo colaborador supone ser una institución que está evidentemente a favor de la niñez y juventud y que no debería expandirse a nivel nacional como hay organizaciones, instituciones, organismos colaboradores que están a nivel nacional. ¿Cuál es la ambición de estar a nivel nacional? ¿Dónde están los objetivos y las misiones que puedan empapar a sus trabajadores? No existe, ahí hay otras ambiciones, hay otros deseos, otros intereses. Entonces, yo creo que hay que volcar en estos proyectos, hay que volcar a las comunidades, hay que volcar a la participación de los territorios para que ellos puedan también ejecutar proyectos en función de las necesidades de sus niños, sus niñas, sus jóvenes. Sí, sí, concuerdo completamente y también creo que estás profundizando, bueno, después de esta ronda de propuestas, va a haber una ronda de discusión donde se les van a pedir que respondan ciertas preguntas, pero también me gustaría saber, antes de eso, los objetivos y proyecciones a corto y mediano plazo que tiene el Sintrasub para que vayamos visualizando un 2020 o un futuro en desarrollo de una construcción permanente. Sí, yo, como igual lo habíamos mencionado hace un poquito, pero igual es importante reforzarlo. El objetivo del sindicato es un documento que está público, que está en la página, que es de libre acceso, digamos. Es consolidar una herramienta sindical que pueda venir a aglutinar a los trabajadores y trabajadoras de la red privada del Sename, de cara como a la defensa de sus derechos humanos para la construcción de una vida digna. Si pudiéramos traducirlo en eso, es eso. Y para eso, evidentemente, hay algunos elementos más específicos que ir desarrollando. Nosotros, cuando nos constituimos el 31 de octubre del 2018, proyectábamos poder hacer el primer congreso de delegados y delegadas sindicales en 2019. Y afortunadamente se logró, tuvimos participación de compañeros hasta de Aysén y de otros territorios del país. La expectativa es que en este primer periodo, que son 2 años, en octubre, noviembre o fines de este año 2020, tengamos una estructura organizacional y orgánica mucho más fuerte que nos permita salir al país y a todos los territorios a poder decir cuál es nuestra propuesta. Y no solamente decir cuál es nuestra propuesta, sino que también co-construirla. Igual es importante recalcar eso, la propuesta que nosotros hemos ido elaborando colectivamente es una propuesta que está totalmente abierta a poder mejorarla, complementarla, es dinámica. Finalmente, si bien nuestra realidad es un poco estática en la precarización, en general es bien dinámica en las posibilidades que también tenemos para poder ir aportando desde las diferentes miradas para poder cambiar la política de niños. Por ejemplo, en lo personal, en el sindicato, bueno, hay un montón de compañeras que son educadoras de trato directo. Yo en lo personal les conocía, no, o sea, en profundidad la realidad, que ya sabía que era precaria, de las compañeras educadoras de trato directo. Nos hemos visto en esta contingencia que hay compañeras que se le ha pedido que se lleven a niños a sus casas, como en contexto de cuarentena. Hay trabajadoras que se le ha pedido que se queden 15 días en el trabajo. Confundir la extensión de que la residencia es como la extensión de la casa, finalmente, y que las educadoras son mamás 24/7. Y que se lo pueden hacer en la casa, también lo pueden hacer en el trabajo. O sea, tiene una concepción de trabajo doméstico. De hecho, probablemente los educadores de trato directo, hombres, sea un porcentaje muy ínfimo, 5, 10%, no más que eso. En general son mujeres que están en condiciones muy, muy, muy precarias, que obviamente no están las lucas teóricamente para generar capacitaciones en relación al manejo conductual, que no están aseguradas las condiciones para el manejo conductual, donde los niños muchas veces o jóvenes se van de los centros residenciales, vuelven con consumo de sustancias. Actualmente en muchos lugares está pasando eso, obviamente sin cuidado en relación al contagio del COVID-19. Entonces, podríamos probablemente hacer un en vivo completo de las condiciones nefastas y precarias en el área en que nos desempeñamos. Para allá vamos, yo creo que vamos a consolidar efectivamente
una estructura orgánica que nos va a permitir desapareció, ahí volvió el Francisco, que nos va a permitir profundizar la propuesta que tenemos y como decíamos anteriormente, disputarla. En esta vuelta no necesitamos, o sea, no, a ver, no podemos con 100, 200, 300, 400 trabajadores y trabajadoras. Tenemos que ser miles en el fondo, disputando en las calles, los programas, en la reflexión, en la discusión, la política de niñez que Chile necesita, porque la niñez necesita eso. Esa es como la expectativa y yo creo que vamos bien encaminados para poder lograrlo. Sí, a mí me gusta la disputa, me cae bien la disputa, pero para eso, para que sean trabajadores y trabajadoras en función de la infancia de los pueblos y la construcción permanente, creo que también hay que ser crítico y crítica bajo lo que está pasando. Bueno, ustedes hicieron una denuncia que fue bastante pública, se resguardaron también, fueron capaces de articularse y manejarlo bien, bastante bien, por lo que he visto, pero que también tiene algunas repercusiones. O sea, hoy día estamos viendo unas noticias que, bueno, madres denuncian desaparición de hijas desde residencias del Sename, el nido de Hualpén. Eso también trae una visualización o un destape en realidad de cómo está funcionando hoy en día algunos espacios del Sename, qué está pasando con la niñez y cuál es la prioridad del gobierno. Y creo que la prioridad no son los niños y niñas, los niños que están en las residencias o están en estos espacios donde debería ser primordial el cuidado de la infancia. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí, pues como tú muy bien dices, Pilar, para el Estado, para el gobierno de turno, para los gobiernos que anteceden este gobierno, en realidad, desde siempre, el Estado ha estado ausente, no pone en el centro a la niñez y juventud. Lo más concreto que tenemos hoy en día es que prioriza cuestiones comunicacionales, rimbombantes, como es decir que estamos a puertas de terminar con el Sename, sin perjuicio de que hay una ley de garantías que está con urgencia simple, es decir, a ellos no les interesa tener una ley de garantías de derecho. ¿Y qué significa la ley de garantías de derecho? Que es un poco lo que planteó ahí alguna pregunta Jonathan en las consultas, es que el Estado resguarde los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes de manera universal dentro del país. Y eso supone una dinámica y un ejercicio de relación interministerial potente, en donde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Vivienda, donde todos los ministerios que tienen relación con la niñez y juventud se pongan de acuerdo y desde ahí vayan decantando políticas y leyes más pequeñas que tienen que ver con particularidades de ciertos perfiles y ciertos segmentos de la niñez, que son bastantes, son múltiples. Entonces, cuando ponen en el centro una ley que busca eliminar el Sename, es eso, una chaya para los medios de comunicación y para que la comunidad quede tranquila de que ya no hay más Sename. Pero eso es mentira. El nuevo servicio de protección que esté en el Mideso va a ser un gol de media cancha para los medios en general. No va a haber un cambio sustancial en la atención ni en la calidad de acompañamiento a la niñez. Al menos yo, esto es una opinión personal que no necesariamente es del sindicato, pero yo soy crítico a la separación del Sename. Yo no estoy de acuerdo en dividir el Sename, porque el Sename, dividir el Sename significa poner a dos niños. Un niño que tiene el derecho a ser restituido en sus derechos, a ser protegido, que iría al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y otro niño que prácticamente es catalogado como delincuente, cuando ese niño ha tenido una historia, un relato, una trayectoria muchas veces transgeneracional de vulneraciones sistemáticas de carácter estructural por el Estado. Claro. Sin educación, sin salud. Me gusta mucho la palabra de los argentinos cuando dicen: ningún pibe nace chorro, ningún cabro nace delincuente. Y si nosotros tenemos chiquillos que están en esas movidas, es porque el Estado, es porque la institucionalidad, es porque nosotros hemos
fallado, ¿cachai? Y en eso el Estado, cuando busca separar, busca fragmentar a la niñez, decir que hay niños que pueden ser salvados y otros que no, eso es impresentable, y eso yo al menos como trabajador no tolero, la separación del servicio. Los casos de la situación de Hualpén, igual nosotros estamos tratando como organización sindical, ahí fundamentalmente los compañeros del sur, nuestros compañeros del sur están tratando de hacer desde la semana pasada contacto directo con las mamás, fundamentalmente mamás, mujeres, ¿cierto?, que redoblan esfuerzos para encontrar justicia, para encontrar verdad. Dos palabras, ¿cierto?, que han estado insertas en nuestra memoria colectiva como trabajadores, como trabajadoras, como comunidad, donde las desapariciones siguen y continúan en distintos periodos de nuestro país. Entonces yo creo que es aberrante que estos organismos sigan siendo colaboradores del Estado, es aberrante que no haya juicio, que no haya castigo, que no haya sanción. Estamos hablando de delitos contra niños, niñas, que no tienen la capacidad muchas veces de poder denunciar estas cuestiones. Y un elemento que para mí es súper revelador y que da rabia es que, y es parte de este sistema de subvenciones, de licitaciones y de tercerización de la política de la niñez, de dejarse la mano de privados, ¿cierto? Es que en el caso de Hualpén, resulta que los que estaban violando, abusando, eran donantes, eran filántropos, eran personas con dinero, caritativas, que de un momento a otro, pasando las monedas, ya se transforman en violadores, y esa cuestión que sea validado por autoridades, que sea escondido por directores de programa, me parece que es impresentable. Y eso, yo quiero dejarlo en claro, no ocurre solamente en Hualpén, lamentablemente ocurre en varias residencias más, en donde instituciones que dicen, por falta de recursos, porque no tenemos recursos, aceptamos las donaciones de terceros. Bueno, esas donaciones de terceros es cuático, porque finalmente, ¿cuál es el interés que tiene esa persona con dinero para aportar dinero, valga la redundancia, a una institución que trabaja con niños y jóvenes? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué investigación hay detrás respecto a por qué realmente está donando ese dinero? Porque ahí hay un espacio que está sumamente invisibilizado. En varias residencias entran los voluntarios, las voluntarias, los donantes de dinero, entran a residencia y muchas veces tienen la potestad de imponerse por sobre los trabajadores y las trabajadoras, por sobre los educadores y las educadoras, y empiezan a inmiscuirse en temas que no saben, que no conocen, y evidentemente dinero es poder, pues. Y cuando tú ponís plata en una institución, tenés poder, y tenés la capacidad y la posibilidad de imponer ciertas cláusulas al empleador que quiere el dinero para seguir su funcionamiento. Instituciones muy ligadas a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, evidentemente dejan un manto de duda respecto a abusos que existen y que sabemos que han existido. La Iglesia Católica, ¿para qué vamos a andar en profundizar? O sea, hay un montón de investigaciones que lo corroboran. Efectivamente, entonces, uno de los desafíos sindicales nuestros es denuncia que haya, ahí estamos, ahí hay que estar, porque no podemos seguir tolerando, y eso es una decisión sindical de trabajadores y trabajadoras. Yo, de lo que llevo trabajando en la red Sename, ya voy creo que para los 10, no es tanto, pero de lo que llevo, conozco las asociaciones de organismos colaboradores, la acción, AINFA, la asociación gremial de la red del Sename, distintas asociaciones que se agrupan, organismos que se agrupan, nunca han sido capaces, a mí entender, o a lo que yo he podido leer, no han sido capaces de poner un alto, un hasta cuándo, y han sido blandos. ¿Por qué? Porque velan por sus intereses, velan por el tajado de la torta, velan por los recursos, velan por dónde yo me mantengo, en qué región, en qué proyecto, en qué programa, y han olvidado absolutamente el interés superior de los niños, niñas y jóvenes. Y en eso los trabajadores y trabajadoras creo que tenemos mucho que decir, como decía el Pablo. Yo creo que somos junto con la comunidad organizada, los espacios indispensables para poder revertir de verdad esta cuestión, porque si no vamos a seguir con el nombre y cambios de fantasiosos por parte del Estado. Sí, es parte de eso. Bueno, junto con lo que dicen, la comunidad organizada tiene que ser un activo, un espacio activo de construcción
y finalmente es el que puede también aportar a una visibilización de los casos que están ocurriendo en distintas partes y un acompañamiento también al proceso que está haciendo Sintrasub para organizarse, como bien decíamos anteriormente. Me gustaría que vayamos cerrando y que cerráramos con palabras que ustedes quieran incentivar a compañeros o compañeras para que se sumen. Y bueno, yo estoy agradecida de esta instancia y haber moderado este espacio. Sí, yo quiero cerrar diciendo que es una tarea importante la que estamos intentando desarrollar, es una tarea al mediano largo plazo, vamos a ir viendo cambios en la medida que vamos teniendo pequeñas conquistas, pero sin duda que es un camino largo que recorrer donde necesitamos, y esto lo digo con todas sus letras, necesitamos de las y los trabajadores de la red privada del Sename y en general del mundo de las y los trabajadores, comprendiendo todo tipo de trabajo, para poder revertir y, como bien decíamos anteriormente, disputar una política de niñez que sea decente, que no sea vulneradora, y que venga finalmente a entregarnos como una mejor vida, un buen vivir, como muy bien se ha utilizado el concepto últimamente. Y en ese camino no podemos ser tan solo los trabajadores y trabajadoras del Sintrasub. Tenemos que ser, como bien decía Pili, con la comunidad organizada, con las organizaciones de base en los territorios, integrando las diferentes perspectivas que se puedan integrar a la niñez. Ayer me hacían una entrevista y una compañera me preguntaba si existe interculturalidad en la red del Sename. Y claro, existe en el papel, probablemente solamente para los programas de la Araucanía, como si solamente otra cultura fuera la cultura mapuche, pero no existe integración, pues no existe para nada integración de varias culturas dentro de la construcción de una política de niñez. Y yo, eso, hacer la invitación a los compañeros y las compañeras, agradecer igual a la Pili por participar en este espacio. Este es uno de los tantos espacios que podemos tener para poder discutir, debatir, instalar ideas, reflexionar. Nosotros, el otro día escuchaba también, creo que es importante que nos llevemos más preguntas que respuestas cuando tenemos este tipo de reflexiones. Y nada, pues el camino es largo, el camino arduo, pero nos tenemos a nosotros, a nosotras como trabajadores, trabajadoras. Creo que somos más, somos mejores que los que nos emplean y el camino tenemos que construirlo necesariamente juntos y juntas. Así que la invitación al sindicato está abierta y si no al sindicato también la invitación es abierta a que se acerquen, a que pregunten, a que compartamos, a que discutamos. Porque de esta forma creemos que podemos alguna vez revertir esta vida de mierda muchas veces que nos toca vivir y que nos toca vivenciar todos los días en nuestros trabajos. Eso. Sí, yo quería decir algo chiquitito sobre lo que está pasando dentro de los allanamientos que se están generando producto del Comando Jungla. Bueno, partieron los allanamientos y está producto de eso. Me gustaría que también nos posicionemos como medio de comunicación, espacio de articulación frente a esa vulneración de derechos que existe en el territorio. Sí, Pili, yo lo último que hay, a partir de un comentario que hace el compañero Ángelo, que dice que trabaja en un DAM y que integraron efectivamente el enfoque multicultural. Y bacán, pues se saluda, pero no puede emerger finalmente eso, que no puede emerger de la voluntad o de la disposición de cada programa el cómo se implementa un tipo de política. Porque como hay lugares donde sí, hay lugares donde no. Entonces tiene que emerger de una construcción desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, desde donde los trabajadores y las trabajadoras diseñemos cómo debería ser la política de niñez. Nadie nos puede decir a nosotros cómo hacer nuestro trabajo, porque lo hacemos en el cotidiano, en el día a día, vemos y entendemos cómo deberíamos hacer mejor nuestra pega. Claro, con una pertinencia territorial también.
no puede quedar sujeto como a la voluntad de cada programa o de cada equipo. Y se saluda, y ahí yo saludo a caleta compañeros y compañeras en todo Chile, que finalmente le ponen mucho más, y ahí como se confunde muchas veces la autoexplotación, pero le ponen corazón al trabajo que hacemos, y ponen ese granito en el fondo para poder construir desde la cotidianidad y relaciones sociales mucho más saludables que puedan venir a hacer un proceso casi de reparación no tan solo para los niños y para las niñas, sino que para nosotros mismos. Eso. Yo creo que, bueno, estamos, a propósito de la contingencia y del coronavirus, estamos en una situación igual bien dramática. Hoy día recibimos una respuesta del Servicio Nacional de Menores respecto a un oficio que enviamos repudiando el oficio, creo que es 862, que habla de que el Sename no puede entregar canastas básicas de alimentación a los niños que están en la red Sename, y que va a ser destinado al Ministerio de Desarrollo Social, si es que hay registro social de hogar, o sea, una burocracia estatal del puerto de un buque, cuando en estos momentos hay hambre. Y están pasando hambre, y nosotros mandamos oficio exigiendo que haya un plan nacional de abastecimiento alimentario gratuito para todos los niños, niñas y jóvenes que están vigentes en los distintos programas de lineamientos del Sename, y la respuesta fue un no, un rotundo no. Y cuando tenemos una Junaed que entrega una canasta miserable de 2 papas, de un jugo, como si el niño viviese solo, y el niño tiene una familia, vive con gente, entonces yo creo que estamos en una situación mucho más grave de lo que nosotros creemos. En el área de salud, todas las atenciones de la APS están suspendidas, todas las atenciones de las atenciones secundarias están suspendidas. Lo complejo que va a ser la vuelta, por ejemplo, para las atenciones de salud mental, va a ser después de un buque. Entonces, yo creo que acá hay un Estado indolente que no ve prioridad alguna, no solamente en la niñez, sino que en la sociedad en general. O sea, no están ni por el lado con la población, con nosotros, con nosotras. Y nada, el llamado a los compañeros y a las compañeras es asumir decididamente una postura, a sumarse a la organización. Hay distintas formas de hacerlo, distintas formas de aportar a la organización sindical de Sename, no solamente en el área de la infancia, de la niñez o del trabajo. Hay otros temas también sumamente relevantes. Las condiciones de las compañeras de trabajo, las condiciones de las comunidades indígenas. Me recuerdo también relatos de las compañeras de la región de Coquimbo. Una mamá y su hijo vivían a la altura de alguna montaña de por allá, y tenían que bajar a Coquimbo. Se demoraba la micro, bajaba una vez y subía una vez. Por lo tanto, tenían que estar todo el día, y me da la impresión que es lo mismo que debe suceder en el sur, tenían que estar todo el día en el plan. ¿Tú crees que el programa le da comida? ¿Tú crees que le da un espacio donde poder mantenerse durante la jornada? Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden estar ocurriendo, y nosotros somos los interlocutores, la voz, el parlante que tenemos que denunciar estas cuestiones. Bueno, y con educación también tenemos la escoba, los cabros, ¿para qué? Por eso yo creo que el Sename es una pincelada de toda la negligencia que hay de parte de un Estado sumamente negligente. Y el llamado es organizarnos como trabajadores, a creer en nuestras propias capacidades y avanzar decididamente con las confianzas, avanzar hacia transformaciones significativas para todos y para todas. Sí, bueno, frente a la negligencia y este estado indolente, organización comunitaria y territorial que es necesaria, con perspectiva multisectorial, y para eso creo que también hay que como ir destapando ollas y denunciando constantemente, y creo que somos organizaciones que estamos constantemente visualizando un trabajo en conjunto, y eso es bueno, y también sumar a compañeros y compañeras que se sumen a la Sintrasub, que es un espacio de trabajo constante y que ha costado bastante. Así que sí, bueno, nos estamos viendo en una próxima instancia. Me gustaría decir que las feministas no tenemos ministra, nos encontramos también en pie de guerra contra ella, contra toda esta institución que ha vulnerado constantemente a las mujeres, a compañeras que se encuentran en situación de riesgo en sus casas, a niñas que han sido violadas, y que este gobierno
no quiere visualizar. Así que nos despedimos entonces, compañeros. Muchas gracias por la instancia. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo. Estemos bacán. Un Nos saludo a todos. vemos. Estamos bien.